6189, aquí era Chalime. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ah, ya te veo. Pues sí, Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. España, 19 de enero de 2026. Un tren de ultra alta velocidad y un tren de larga distancia chocan en un punto remoto de la sierra. El resultado, 45 muertos. Pero mientras los vagones caían por un precipicio, en el centro de control de Madrid no entendían la situación. En sus pantallas no se veía fuego ni choques, solo se veían líneas parpadeando. ¿Cómo pudieron no darse cuenta de lo que sucedía? ¿Por qué tardaron más de una hora en socorrer a los heridos? ¿Se pudo evitar? Hoy vamos a analizar el accidente de Adamuz, pero no desde el morbo y el sensacionalismo, sino desde los datos y la ingeniería. Vamos a intentar entender entre todos por qué el sistema más seguro del mundo se quedó ciego y por qué un controlador de tráfico tuvo que pedirle el teléfono personal a un maquinista mientras decenas de personas estaban muriendo. Para los que me seguís desde fuera de España, poneos en situación. Imaginaos una autopista de trenes que cruza el país. Por aquí los trenes no van a 80 o a 100 por hora. Van a 250 y 300 kilómetros por hora. Al menos en teoría, la alta velocidad española es la joya de la corona del transporte europeo. Para entender este desastre, hay tres protagonistas que debes conocer. El Irio, un tren de diseño italiano, el más moderno de su flota. Es un tren bloque, una estructura pesada y rígida, diseñada para la máxima velocidad. El Albia, un tren versátil que conecta Madrid con ciudades más pequeñas. Yo mismo he montado en él muchas veces. Es más ligero y venía en sentido contrario. Adif es la empresa del gobierno que pone las vías. Ellos son los dueños de la carretera, mientras que los automóviles serían los trenes, que pertenecen a diferentes empresas. Ahora hablaremos sobre ello. El accidente ocurre en Adamuz, un municipio de Andalucía, en la provincia de Córdoba. Concretamente, en una zona donde la vía no va a ras del suelo, sino sobre un terraplén, una montaña artificial de tierra de 12 metros de altura. Un lugar complicado donde no hay espacio alguno para el error. Son las 19:44. El Irio pasa por un punto de la vía donde una soldadura, la unión de dos rieles, se ha partido. Al pasar el tren tan rápido, el riel se desplaza. La cabina del maquinista pasa bien, pero los últimos vagones del tren sufren un latigazo violento. Aquí ocurre el primer fallo técnico. El maquinista siente el golpe, se queda sin luz y piensa: se me ha enganchado el brazo del tren con los cables, lo que se llama el pantógrafo. Por eso su voz suena relativamente calmada en los audios. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea que ya las ha bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. Pero lo que él no sabe es que la cola de su tren ha invadido el carril contrario. En ese preciso momento, el Albia aparece en dirección opuesta a 200 kilómetros por hora. No hay tiempo de frenar. El Albia choca contra la parte trasera del Irio. Al ser el Albia un tren más ligero, el impacto lo lanza fuera de la plataforma y lo hace rodar por el barranco de 12 metros. Todo esto ocurrió aparentemente en tan solo 9 segundos. Cuando se comunica con el controlador, ya se había producido la catástrofe. Muchos os preguntaréis, ¿cómo es posible que el maquinista del Irio no viera que su propio tren estaba descarrilando? O lo que es más increíble aún, ¿cómo no vio al otro tren venir de frente hacia él? Para entenderlo, hay que subir a la cabina. Estas cabinas son cápsulas de altísima tecnología, extremadamente insonorizadas, para que el conductor pueda concentrarse. A 200 kilómetros por hora, el viento y el ruido exterior son un rugido constante, pero el diseño de la cabina lo anula casi por completo. Además, son trenes muy largos y no tiene un retrovisor por el que pueda mirar a tanta distancia. Y aquí entra la física más pura. El Irio va a 200 kilómetros por hora. El Albia también viene en sentido contrario a 200 kilómetros por hora. La velocidad de aproximación, es decir, la velocidad relativa entre ellos, es de 400 kilómetros por hora. A esa velocidad, el impacto es equivalente a chocarse contra un muro de hormigón a
El maquinista del Lirio no vio al Albia. El maquinista del Albia solo vio un obstáculo rojo en su camino durante una fracción de segundo. No hubo prácticamente tiempo para frenos de emergencia ni para gritar socorro. Solo hubo 9 segundos entre el descarrilamiento y el desastre total. Por eso, cuando el maquinista coge el teléfono para hablar con el controlador, su voz suena más o menos tranquila. Él cree que solamente tiene una avería eléctrica. No sabe que, a sus espaldas, el desastre ya ha ocurrido. Pero si el desastre ya era una realidad, si los dos trenes habían colisionado de esa forma tan brutal y el Albia estaba rodando por un barranco de 12 metros, ¿por qué el centro de control, que se supone que es el cerebro que todo lo ve, seguía pensando que no pasaba nada? La respuesta es tan sencilla como aterradora. El controlador no estaba mirando una cámara de vigilancia, tampoco un radar con puntitos luminosos como los de los aviones. Estaba mirando un gráfico totalmente abstracto, un diagrama de líneas esquemáticas que solo entiende de sí o no. No ve la realidad directamente. Muchos os preguntaréis, igual que yo, ¿pero no tienen radares como los barcos o GPS como los aviones? La respuesta es realmente sorprendente. No. En este caso, el GPS no resulta útil porque el ferrocarril pasa por túneles donde perderíamos la señal. Por eso no usamos el cielo para saber dónde estamos. Usamos el suelo, la electricidad. Para entender por qué esto es tan confuso, vamos a ver juntos cómo es un centro de control. Aquí tenemos uno. Es una sala inmensa, casi siempre en penumbra, presidida por un video wall gigante, una pared llena de monitores que muestra toda la red ferroviaria del país, o al menos una parte muy grande. El controlador no se mueve de su mesa. Trabaja con hasta 6 pantallas simultáneas, donde analiza horarios, comunicaciones y sobre todo ese esquema hecho de líneas de colores. Cada línea ferroviaria está dividida en tramos que se llaman cantones. Cuando un tren entra en un tramo, se ilumina en rojo. Cuando está en blanco, significa que no hay nada en ese tramo de la red. Y cuando el tramo es amarillo, quiere decir que se espera un tren y nadie más puede entrar ahí. En teoría, la red es tan sofisticada que podría aceptar hasta un tren por cantón, si cada uno tiene su señal, el semáforo y todo funciona correctamente. Pero no es una cámara de vídeo, es una representación abstracta. El controlador confía ciegamente en lo que esa línea roja le está diciendo. Él no ve un tren de 400 toneladas, ve un código alfanumérico moviéndose por un diagrama de colores. Está entrenado para gestionar una lógica perfecta que funciona la gran mayoría de las veces, pero no para gestionar casos como este. Imagina la confusión en el centro de control. El controlador mira su pantalla y ve que el tramo está rojo. Sabe que ahí está el Lirio, porque el sistema detecta metal sobre los rieles. Pero aquí está el problema. Para el ordenador solamente hay un tren. El sistema de circuitos de vía que utilizan solo sabe que hay algo en ese tramo. Cuando el Albia impacta y sale despedido por el barranco, el sistema ni siquiera parpadea, no da ninguna alarma. Para la pantalla de millones de euros no ha pasado nada. Y lo único que se preguntarán en unos minutos es ¿dónde está el Albia? Porque ahora mismo parece no ocupar ninguna vía, al menos según los diagramas. Cuando el controlador llama a continuación a este tren, escucha gritos de alarma, pero no termina de entenderlo. En su mapa solo ve una línea roja tranquila, como si el Albia nunca hubiera pasado por ahí. Vamos a escucharlo. Pues gracias por avisar. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que soy te llamo aquí de puesto de mando de la Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por Yo el tengo walkie. un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el ¿Tienes? maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. ¿Eh?
Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, ¿eh? Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? El controlador en ese momento no sabía que el Albia había chocado y había muerto decenas de personas, incluyendo el maquinista. Solo pensaba, creo yo, que habían tenido que frenar en seco. Aún así, un poco más de empatía no hubiese venido mal. Pero es el resultado de un sistema diseñado para máquinas que cuando falla deja a las personas solas, indefensas ante el horror. Esto contribuyó a que, cuando la primera ambulancia llegó media hora después al lugar del accidente, solo viera a Lirio, donde no había heridos de gravedad. Tardaron más de una hora en darse cuenta de que había otro tren, el Albia, al fondo de un terraplén. Los 45 fallecidos viajaban en este tren. Como una mole de acero de 400 toneladas puede terminar volcada por culpa de una fisura de apenas unos milímetros. Todo empieza aquí, en la soldadura aluminotérmica. Para los que no somos ingenieros, los rieles no son una pieza infinita, son barras de acero que se sueldan entre sí, vertiendo metal líquido a más de 2000 grados. Es un proceso absolutamente espectacular, pero muy delicado. Si queda dentro, aunque solo sea una pequeña burbuja de aire o una impureza, a la larga se crea lo que llamamos fatiga del metal. La investigación de ayer, 22 de enero, ha confirmado que esa soldadura en Adamuz tenía una grieta interna. Era invisible para el ojo humano. Cada vez que un tren pasaba a 250 kilómetros por hora, la grieta crecía un poquito más debido al peso, lo que se llama el efecto martillo. Días antes del accidente, otros trenes notaron vibraciones extrañas en ese punto, pero el sistema no lanzó una alerta roja. Se consideró un simple bache, pequeñas irregularidades sobre el balasto, las piedras que se colocan entre las traviesas o durmientes de la vía. Hasta que llegó el Lirio y el metal simplemente no pudo más. Se partió como un cristal, o quizás se había partido justo antes. Pero el caso es que desplazó el riel y provocó el descarrilamiento y todo el efecto dominó terrible que sucedió a continuación. Lo más alarmante es que el horror no terminó el domingo en Adamuz. Menos de 48 horas después, el martes 20, mientras todo el país seguía todavía en shock, se producía otro accidente en Gelida, Barcelona. En su red de trenes de cercanías, un maquinista en prácticas perdió la vida. Que dos sucesos graves ocurran con menos de 2 días de diferencia ha encendido todas las alarmas. Ya no parece una coincidencia, sino un síntoma de que el sistema ferroviario está en un momento crítico. Pero aquí entra el debate que está hoy en boca de todos. ¿Se pudo evitar este desastre con una gestión mejor? ¿Se está invirtiendo lo suficiente hoy en el mantenimiento y en la infraestructura de la red? El gobierno afirma que la inversión en mantenimiento es la más alta de la historia. Esto solo es verdad a medias. Se invierte mucho dinero, sí, pero sobre todo para construir nuevas vías, no para mantener las que ya existen. Pero para conocer la verdad hay un concepto que tenemos que entender: la liberalización ferroviaria. España ha pasado de tener un solo operador estatal, Renfe, la empresa pública española de toda la vida, a tener 3 empresas compitiendo entre sí y circulando por las mismas vías. Esto es una gran noticia para el usuario, porque los precios han bajado. Que haya competencia es una cosa buena, pero para la infraestructura no es algo tan bueno. Representa todo un desafío, algo que no había sucedido antes. Hoy circulan más trenes, más pesados y con menos tiempo de descanso entre ellos que nunca. Es la paradoja del mantenimiento. Si inviertes un 20% más en reparar las vías, pero el tráfico de trenes ha subido un 50%, la inversión real por cada tren que pasa es, en realidad, menor. Y objetivamente es así. En proporción al aumento de la demanda, la inversión es cada vez menor. El desgaste de las soldaduras y del balasto es cada vez más rápido. Y la gran pregunta es,
se pudo evitar. En los últimos días hemos sabido que los maquinistas ya habían advertido de vibraciones en el tramo de Adamuz. De hecho, justo después de la tragedia, Adif ha ordenado reducir la velocidad a 160 km por hora en varios tramos de las líneas Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona. Si te pones a pensarlo, esta decisión es bastante indignante, o por lo menos muy sospechosa. Al reducir la velocidad justo ahora, el sistema está admitiendo implícitamente que la vía no estaba en condiciones para circular a 300 km por hora. Ha tenido que ocurrir una catástrofe para que se tomen medidas, por fin, que los profesionales llevaban meses reclamando. La seguridad ha llegado, sí, pero después de 46 muertos y teniendo que reducir la velocidad en una línea de alta velocidad. No tiene mucho sentido. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En seguridad aérea y ferroviaria utilizan una analogía llamada el modelo del queso suizo. Imagina que cada medida de seguridad es una rebanada de queso llena de agujeros, los fallos potenciales, las cosas que pueden ir mal. Normalmente los agujeros no coinciden. Si falla el raíl, el semáforo avisa. Si falla el semáforo, el maquinista frena. El desastre de Adamuz ocurrió porque, por primera vez en más de una década, todos los agujeros se alinearon. Una soldadura interna defectuosa que no se detectó. Un descarrilamiento que invadió la vía contraria. Un segundo tren pasando exactamente en el mismo minuto. Y un sistema eléctrico que se apagó justo cuando más se necesitaba la radio. Si uno solo de esos agujeros no hubiera estado ahí, la verdad es que hoy no estaríamos contando esta historia. Pero la situación ha llegado al límite, tanto que el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga oficial para los días 9, 10 y 11 de febrero. Lo impactante es el motivo que han puesto sobre el papel para convocar la huelga. Literalmente, deterioro inadmisible de la infraestructura. Los mismos profesionales que conducen estos trenes nos están diciendo que ya no se sienten seguros. Es normal que, después de ver todas estas imágenes y escuchar estos audios, sintamos miedo. La mente humana es muy selectiva. Olvidamos los miles de trenes que llegan a salvo a su destino cada día y nos centramos en los únicos que no lo hicieron. Es lo que los psicólogos llaman sesgo de disponibilidad. Viajar en tren sigue siendo, estadísticamente, una de las formas más seguras de moverse por el planeta, mucho más que el automóvil que utilizamos a diario. Pero claro, recuperar la confianza no va a ser solamente cuestión de números. Va a llevar su tiempo y va a necesitar de hechos y medidas concretas. Pero es cierto que la historia de la ingeniería es, en cierto modo, la historia de sus errores. Cada protocolo o medida de seguridad que nos mantiene vivos en un tren o en un avión ha sido escrito con sangre. Hoy se ha revelado que las 45 víctimas del accidente de Adamuz murieron en el acto. Todo el país continúa en shock y nuestro pensamiento está con ellas y con sus familias, y también con todos los heridos y afectados